Aquí estamos en un nuevo episodio de Comunica Mejor Vende Más con una tremenda invitada. Para mí un honor, un placer, porque nos conocimos principalmente por redes sociales. Ella me empezó a hablar, me empezó a preguntar, yo le empecé a ayudar y hicimos una muy buena onda, así que yo feliz de tener a esta gran invitada de hoy. Preséntate, yo no te quiero presentar, preséntate tú misma. Bueno, primero, muchas gracias, Pía, por invitarme. Yo soy Natalia Sepúlveda, soy ingeniera agrónoma y cofundadora de Arcom. Arcom. ¿Qué es lo que es Arcom? Cuéntame qué es Arcom. Arcom es una empresa de arquitectura y construcción modular donde desarrollamos salas de proceso modulares para que pequeños productores de alimentos puedan acceder a mercados formales de comercialización. Perfecto. Desde el cavernícola. Imagínate, va un cavernícola saliendo de su cueva y te pregunta, que es muy simple, ¿qué haces tú? ¿Qué vendes tú? Más simple que eso que me acabas de decir. ¿Qué vende Arcom? Entrego acceso a mercado. Acceso a mercado. ¿Cómo? A través de infraestructura modular que viene lista para usar y que es accesible. Maravilloso. ¿Y cómo podemos comprar estos módulos? Bueno, pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web, donde pueden acceder a un formulario y solicitar así una cotización. Nati, ¿por qué? ¿Por qué hicieron Arcom? Cuéntame un poquito la historia de por qué estamos aquí conversando. Mira, nosotros, mi socio y yo, que es Felipe, él es arquitecto, y bueno, yo soy agrónoma y siempre me he enfocado en la industria. Bueno, trabajé muchos años en la industria de la carne y trabajé con grandes empresas productoras de alimentos que su principal foco es exportar a otros mercados y dentro, bueno, tú sabes que Chile es una potencia alimentaria, por lo tanto llega a mercados que son muy exigentes, como el mercado japonés, el mercado europeo. Entonces nos dimos cuenta que a ellos le exigían muchas regulaciones, muchas normativas. Y en algún minuto nos sentamos con Felipe y dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los pequeños productores? Porque si las grandes empresas tienen estos grandes equipos, ¿cómo funciona, cómo logra un pequeño productor obtener todos estos permisos? Estos permisos sanitarios para poder vender sus productos. Correcto. Y bueno, nos dimos cuenta que la mayoría no los tiene. El 93% de los productores de alimento no cuenta con permisos sanitarios, sobre todo los que están más alejados de los sectores urbanos. Y ahí nos dimos cuenta que había una gran necesidad y que esta era una gran barrera que no les permitía surgir ni ser sustentable en el tiempo. Y por eso muchos de los productores agrícolas terminan yéndose de estos sectores y sus hijos se dedican a otras cosas. Entonces, hay un gran problema ahí. Maravilloso. Entonces, estamos hablando de modulares. Cuando hablamos de modulares, ¿qué es lo que es? ¿Es un container? Es similar a un container, sin embargo, nosotros hacemos una infraestructura modular que parte desde cero. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el fondo nosotros diseñamos la infraestructura pensando en la producción de alimentos. Y esto genera como que gran hacemos valor. la cocina. Que Claro. Que esté con todo listo para cumplir con todas las normas sanitarias. Así es. Cuando llega un productor de alimentos a nosotros lo primero que le preguntamos es qué es lo que quiere hacer, cuál es su producción, cuál es la producción a la cual se enfoca. Yo quiero hacer alfajores. Claro. Entonces, ya. A partir de ese producto, yo ya sé cuáles son las exigencias de la autoridad sanitaria, yo ya sé cuál es el equipamiento con el cual tú debes contar. Entonces, a partir de eso, nosotros te decimos, ok, para hacer alfajores, nosotros tenemos este tipo de salas de proceso. Y le presento 3 opciones que en lo que cambian es más que nada en los espacios. Maravilloso. ¿Te cuesta comunicar, Arcom? ¿Ha sido algo fácil? ¿Ha sido algo difícil? Contarle a la gente cuál es la gracia de esta solución, por qué debiesen confiar en ti. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, cuando nosotros llegamos al pequeño productor de alimentos, que es el que tiene el dolor,
es muy fácil llegar a él, porque él entiende cómo nosotros resolvemos su problema. Pero cuando hemos tenido que hablarle a las otras personas que no están tan familiarizadas con la industria de alimentos y que no saben lo difícil que es cumplir con todos los permisos sanitarios, ahí nos cuesta un poco más llegar, entonces tenemos que buscar otra forma de hacerlo. Y lo que hacemos finalmente es como visibilizar el problema, o sea, contarle cuál es el dolor del productor de alimento que está detrás de lo que nosotros estamos consumiendo. 7 minutos. Hablamos la vez pasada de un pitch de venta. 3 minutos. Un pitch para mostrar el ecosistema emprendedor. Nati tuvo que hacer un pitch de 1 minuto. 1 minuto. ¿Qué fue eso? Fue terrible. Fue terrible, por supuesto que es terrible. En 1 minuto, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? Tenía que... Bueno, lo primero fue que tomé mi pitch de 3 minutos y lo traté de resumir y empecé a sacar todas las cosas que a lo mejor que no aportaban valor. Sin embargo, no sabía cómo lograr la misma, como el mismo sentimiento, digamos, ¿cierto? Porque uno cuando quiere hablar de otra persona y cuando quiere hablar del dolor de otra persona, tiene que hacer que el oyente en el fondo pueda empatizar con mi cliente. Entonces, lograrlo en 1 minuto y no solamente contar el problema, sino que tenemos que contar el problema, la solución, el equipo, el mercado. Entonces, todo eso en 1 minuto. No sí. lograba hacerlo. O sea, de hecho, hay un momento en que yo en mi pitch hago una pausa y esa pausa era como... Me comía 2 segundos más. Entonces, es difícil y por eso llamé a la Pía para que me ayudara. Me escribió un WhatsApp, no sé a qué hora era. Perdona la hora, tengo que pichar 1 minuto para la... ¿y para qué lo que era esto, perdón? Estábamos concursando en ese momento en Desafío Emprendedor del Banco de Chile y además tenía que estar en televisión. En cosa la que tele, no... Gaya, en la tele. ¿Cómo La hago tele. un pitch de 1 minuto en la tele? Y más encima, sin tener apoyo visual. Porque fue Exacto. y siempre, Eso era lo siempre más difícil. Siempre a mí me preguntan, ¿comunicarte con una presentación o comunicarte sin? Siempre va a ser más fácil comunicarse con un apoyo visual atrás. Así es, sí. Porque puedo potenciar también la emocionalidad. Y lo que trabajamos esa vez fue un alto componente emocional al principio, que es uno de los puntos que más fallan en los pitch que yo veo. Perdón. Mira, mismo reloj. Mismo reloj. Y no sé cómo parar el sonido, me decía. Pitch en un inicio altamente emocional, cosa que era complejo de trabajar, complejo de tratar de crear este relato altamente emocional, que en 1 minuto pudieses traspasar qué es lo que era Arcom, cuál era la gracia y cuál era el equipo. Entonces, fue un tremendo desafío y te salió tan lindo. Vamos a dejar por y ahí. aparte que tenéis que luchar con los nervios. Con los o sea, nervios. yo soy lo más piola del mundo, entonces me costaba mucho el sentirme observada y todas las cámaras y toda la gente que hay detrás de cámara. Yo cuando hice el primer pitch me quedé en blanco, porque tienes 2 opciones de hacerlo. Entonces... además hay todo un proceso porque como te llaman a grabar, tú tienes que llegar como con 4 horas de anticipación. Entonces uno sufre ¿cómo decirlo? Como estás en un momento súper estresante en que estáis tratando de concentrarte y lo estáis repasando, no sé qué, y después llegáis ahí y es como... Y te quedaste en blanco y a lo mejor fueron 2 segundos, pero eso ya te cambia el panorama para lo que sigue. Entonces, así es. Pero la segunda me salió bien. y después cuando ya tú me ayudaste y me diste algunas directrices, sobre todo porque es muy importante también la comunicación no verbal. El 30% de la comunicación total es comunicación no verbal.
es mi energía, es cómo me presento, cómo proyecto. Claro. Y los nervios hacen que toda esta comunicación no verbal se vea distorsionada. Exacto, porque O sea, de repente uno gesticula demasiado y no hace los énfasis necesarios. Entonces, cuando uno es consciente de eso, trata de manejarlo mejor. Y sobre todo cuando no estás con apoyo visual. Claro. Cuando estás con apoyo visual, están todos los ojos sobre ti. Entonces, están todos los ojos sobre ti. es súper Y hay importante personas manejar que eso. exacerban el movimiento y hay un fenómeno que yo veo que es del brazo muerto. Un brazo se queda así, ¿Ah, en serio? muerto. Entonces ahí, si te pasa eso, te recomiendo agarrar alguna cosa que puedas tener en la mano. Cuando uno tiene algo en la mano, levanta inconscientemente el brazo. El tema está en que los nervios, al final, los nervios a hablar en público es algo que supuestamente viene de nuestros antepasados cavernícolas. Es bien loco la historia. Pero tú te enfrentabas a la tribu y el jefe de la tribu podía decir, o podía hacer, o sea, o te podía coger en la tribu o te podía sacar de la tribu. El sacar de la tribu no significaba que te mataran, pero el ser humano no puede vivir solo, por lo cual sí significaba un poco la muerte. Entonces, el rechazo, por eso hay gente que tiene pánico a la venta, pánico a hablar en público, Claro. pánico al escenario, y son escenarios extremos. O sea, televisión, cámaras, luces. ¿Qué pasa? Se activa nuestro sistema simpático, que es el sistema de defensa, de ataque y huida. Entonces la sangre se va a los brazos para pegarle al león o a las piernas para salir arrancando al león. ¿Y de dónde sale esa sangre? Del que debiese estar más activado para comunicarse mejor, que es el neocórtex, que se llama. Resumen, cuando uno se pone nervioso frente a una audiencia, se pone más tonto. Más tonta. Eso es, y te puedes ir en blanco y uno empieza a sudar. ¿Recomendaciones? Siempre da lo mismo tu guata como esté apretada. Es hidratación, número 1. Siempre hidratarte bien. Siempre alimentarte bien. No comer ni mucho ni poco, pero comer. Sí, a mí me dijeron, por ejemplo, el tema de las bebidas con gas. Me dijeron, no tomen bebidas con gas antes de, porque en el fondo te genera todos los temas. De todas maneras. Y lo más efectivo, no te estoy diciendo que corras una maratón si no haces ejercicio, pero el ejercicio regula los niveles sanguíneos y devuelve la sangre donde tiene que estar. ¿Cómo tu socio? Para los que no saben, está aquí presente, al otro lado de la cámara. Cuéntame de la sociedad. ¿Quién es tu socio? Bueno, es Felipe Aravena. Él, bueno, además de mi socio en la empresa, es también mi socio de la vida. Wow. Estamos casados y tenemos dos hijas. Así que... Trabajar con el marido y más tener una startup con el marido. ¿Cómo se comunican para no matarse? Perdonando, yo tuve un negocio con mi marido y lo maté. Y lo maté. Salió. No. Está vivito. Un besito, Roberto. Pero me pasó, esto no sé si le pasa a todo el mundo, me pasó que yo soy más pegadita. Y se dice que el hombre es más fácil que se separe las cosas. Yo me puedo estar agarrando a coscacho en una reunión y después jugando la pichanga. Ese es mucho el hombre. La mujer es más pensé que. Me pasaba a nosotros teníamos un restaurante. Y en algún momento me decía, ya, pareja. Y él cambiaba el switch y era feliz. Yo no puedo. ¿Cómo lo hacen, chiquillos? Mira, la verdad es que nosotros cuando empezamos, esto fue como de a poquito, ¿cachai? O sea, Felipe siempre fue muy emprendedor. Él es el inventor, el creativo, ¿cachai? Y yo, al contrario, más cuadrada. Tú eres la que sale en la tele hablando. Sí, yo soy la que pongo el orden. Entonces, yo siempre tuve una mentalidad de trabajar para, ¿cachai? Entonces, yo salí de la universidad, busqué trabajo, ¿cachai? Y después pasé a otro trabajo y así estuve.
En cambio, Felipe no, pues salió de la universidad, bueno, y siempre, y en el colegio emprendía y hacía cosas, entonces él siempre buscó hacer sus propias empresas, y él tuvo varias empresas antes de Arcom. Entonces, en algún minuto yo empecé a hacer un aporte para sus empresas. Y ya después, cuando nació la segunda de nuestras hijas, la Rosario, yo estaba de postnatal, bueno, durante el pre y el postnatal. Él había terminado ya su empresa anterior y estábamos los dos en el fondo en el pre y el postnatal, y dijimos, pucha, ¿por qué no hacemos algo juntos, dado que el trabajo que habíamos hecho antes, donde yo la apoyaba, pero como de esposa agrónoma en el fondo, pudiéramos generar recursos con eso? Y así fue que buscamos algo donde pudiéramos potenciar, ¿cierto?, las experiencias que teníamos ambos en cada una de nuestras áreas. Maravilloso. Y por eso decidimos hacer infraestructura para productores de alimentos. Qué mejor combinación, ¿cierto? Combinada perfecto. Sí. Qué buena historia. Ese puede ser un pitch, un nuevo pitch. Sí, tienes toda la razón. Sí, todo. porque junta es, Sí. a ver, siempre una historia personal y una historia de un tercero va a ser más efectiva que porcentaje, que el 80% de los agricultores, que, no, ¿sabes Sí. qué? Te quiero contar una historia. Claro, sí. Él es Felipe, yo hicimos, los dos teníamos especialidad y quisimos De hecho, hacer algo. En la parte que hablamos del equipo, ahí, bueno, no hablo de que estamos casados ni nada, pero en el fondo digo, bueno, y este es el equipo que lidera o que hace posible que esto pase, en el fondo liderado por Felipe Aravena, arquitecto, y por mí, ingeniera agrónoma. Juntos estamos innovando en la intersección de las dos industrias menos innovadoras de Latinoamérica y bla, bla, bla. Nos están escuchando emprendedores que están así, me tiro o no me tiro, me lanzo o no me lanzo, me tiro o no me tiro con la pareja. Y los que están pensando en lanzarse en un emprendimiento en pareja, o los que ya tienen un emprendimiento en pareja y hay cosas que no están funcionando bien, porque, perdóname, ninguna sociedad es fácil. No, claro que no. O sea, partiendo por el matrimonio. No, partiendo por el matrimonio. Y ustedes están estresando. O sea, ¿qué recomendación darías a alguien que estuviese partiendo, emprendiendo con su pareja, o que ya esté en pareja emprendiendo? Principalmente comunicacional. Bueno, lo primero es conocerse bien. Yo creo que es fundamental saber hasta como cuáles son las cosas que uno hace mejor, ¿cierto?, que hace mejor la pareja, y separar un poco esas aguas. Perfecto. O sea, Felipe es el creativo y no sé qué, él está a cargo de I+D. Y yo veo todos los temas de administración, financiero. No te metáis en mí. Claro. Entonces, cuando uno logra hacer esa separación y logras también comunicar lo que uno está haciendo en cada una de las áreas, esto es súper sencillo, ¿cachai? Entonces, esa parte yo creo que es fundamental. Y bueno, y no es algo que uno lo haga así de forma automática. Hay un proceso de aprendizaje donde nosotros, cuando teníamos problemas, como ya, a ver qué estamos haciendo mal, hagamos el análisis, entonces mejoremos esta área. ¿Cómo separo la pega de la vida? Mira, la verdad es que ustedes deben ser un par de lateros. En el auto deben hablar de entre sí, pega, entre niñas entre Arcom, entre concursos. Es que cuando uno le apasiona algo, yo creo que no se pueden separar. Perfecto. Lo que sí uno tiene que tener claro que hay como cuál es el valor que uno entrega tanto en la relación como en el negocio. Entonces, nosotros, claro, hay veces que estamos en una reunión familiar y alguien nos pregunta, oye, ¿cómo le ha ido? Y bla, bla, y nos ponemos a hablar y apasionados y no sé qué. Entonces, ahí uno no deja de, al final uno nunca deja de vender, ¿cachai? Al final uno nunca deja de y uno vender, nunca sabe cuándo, a lo mejor, no sé, en una reunión con los papás del colegio, por ejemplo, puede haber algún futuro cliente. Entonces, finalmente yo creo que hay cosas que
uno tiene que saber, claro, o sea, cuando ya esté dando la lata, obviamente ahí uno se da cuenta de eso. Entonces, hay cosas como que nosotros siempre estamos con la cabeza en Arcom y con la cabeza en a ver dónde puede haber alguna oportunidad para poder aprovecharla. Así que... Y ese, para los que nos están escuchando y viendo, ese pitch, oye, ¿vos qué estás haciendo? ¿O qué así? Eso también se prepara. Esa es una respuesta que se prepara. ¿Qué pasa si vas en un bar y te encuentras con un amigo de infancia? ¿Qué pasa si vas a un asado? ¿Qué pasa con los otros compañeros de colegio de tus hijos? Tienes que saber comunicar y da lo mismo lo que hagas. Sí. Si estás con una startup, si estás trabajando independiente, dependiente, esos 15 segundos. Pasamos de 1 minuto, que ya es estresante, a 15 segundos en donde yo digo, ¿qué hago? Yo ayudo a la empresa a comunicarse mejor para vender más. Ese es mi... Pero me costó. Entonces, preparar esa comunicación tampoco es fácil. ¿Qué se viene para Arcom? Crecer. ¿Qué significa crecer? Significa consolidar el mercado nacional. Nosotros nos hemos posicionado como una empresa experta en infraestructura para la producción de alimentos. Entonces, vemos que hay un mercado potencial muy interesante en el mercado nacional. Sin embargo, ya estamos mirando también hacia otros mercados. Estamos mirando, por ejemplo, Ecuador, Colombia, y queremos buscar las formas de afirmar la casa, ¿cierto? Para poder empezar a buscar la forma de posicionarnos también en el exterior. Si alguien se quiere poner en contacto con ustedes, ¿cómo lo hace? Bueno, nosotros somos muy activos en LinkedIn. Por ahí nos pueden ubicar directamente a Felipe Aravena o a mí. Y también a través de nuestra página web, que es www.arcom.cl, y por Instagram también. Ahí nos cuesta un poco más, somos más viejos, pero... así que... Oye, ¿y si están internacionalizando, buscaron el arcom.com? Sí, lo buscamos, pero está tomado, así que vamos... El spinpitch.com también. Sí. Ya, pero sí. hay que tratar de ver eso. Uno no piensa en eso. Uno no piensa en eso. Y ese es el último punto a dejar. Ojo, que hasta el punto algo comunica. Sí. .cl estás comunicando que estás en Chilito. Sí. Entonces, ojo para los que están pensando internacionalizar. Métete al tiro. Cómpralo. Vale nada, cómpralo. Oye, lo último. Esta mujer ha sido Barça conmigo, pero Barça. Y lo quería decir. Te invité para decir, para mí, el emprendedor tiene que ser un animal Barça. Tiene que serlo. Sí. Lo peor que te puede decir el otro es no. Entonces, la Nati se acerca a mí y me empieza a preguntar con la buena onda, con muy buena onda, por lo cual yo le empecé a responder, a ayudar, y al final nos cambiamos hasta WhatsApp, teléfono. Así hay que ser. Tú siempre... Sean patudos, sean Barça. No, lo único que te puede decir de frente a una persona, no. ¿Recomiendas ser así? Sí, de todas maneras. A mí también me cuesta, así como te digo, yo soy piola, entonces me cuesta a veces ser Barça, pero yo creo que así es como se logra. Sobre todo cuando uno es una startup, cuando uno es pequeñito y no te conoce mucha gente y necesitas a alguien clave que te ayude. O sea, yo cuando te conocí, Pía, yo dije, no, esta mina la lleva, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se comunica de esa forma? Y yo toda así cuadrada y era como que yo recitaba lo que me había aprendido de memoria en la cabeza, ¿cachai? Entonces, cuando uno logra comunicarse como tú lo haces, yo dije, yo quiero hablar como ella. Yo quiero ser así, quiero llegar a la gente. Así que por eso, patuamente, dije, Pía, ayúdame, por favor. Y maravilloso, o sea, mejoró, pero sustancialmente. Nuestro ¿Es el don de la palabra? O sea, ¿uno nace con esta capacidad comunicacional o
se entrena. O sea, yo creo se que mejora. hay gente que tiene más facilidades, pero sin duda es cosa de práctica y entrenamiento. Es cosa de práctica, de todas maneras. Salud por eso. Salud. Y sigue practicando porque, pucha, que es lindo escucharte. Y más, a mí me llegó a emocionar cuando la escuché en la televisión chilena. Oye, genial haber compartido con ustedes, iba a decir, porque tras bambalinas está Felipe, que también está aquí presente. Espero verte en el próximo capítulo, no te lo pierdas y acuérdate, 80% de tus días pasas comunicando. ¿Te has capacitado en comunicación? ¿Ves? ¿Tienes algunos tips, herramientas, metodologías para poder llegar mejor a la audiencia? Esa es la idea de Comunica Mejor y Vende Más y que espero que nosotras dos lo hayamos podido entregar. Besos, abrazos y nos vemos en una próxima.